Que se utilicen los rótulos, pues creo que se dan más en barrios populares y creo que pues la ciudad, aunque a lo mejor muchas veces no lo vemos, está llena de rótulos hechos a mano. Pues creo que ya es parte del imaginario de nuestra ciudad, así como el graffiti, y los rótulos creo que siempre están en todos lados, y el arte urbano. Es una estética que está muy ligada con la ciudad y como tal como con México, ¿no? Entonces creo que es algo que le da mucha vida a las calles y mucho colorido y que siempre ha estado pues relacionada con los lugares de comida, taquerías y todo eso. Entonces pues creo que es importante mantenerlo porque como mexicanos y mexicanas nos da identidad. Bienvenidos a su espacio aquí de Cambiemos el Formato de Chile, Mole y Pozole, su programa en el que estaremos platicando de todos los temas, escuchando voces conocedoras, voces conocidas y voces que vale la pena conocer. Cambiemos el formato de Chile, Mole y Pozole. Bienvenidos nuevamente a su espacio aquí en Cambiemos el Formato, Chile, Mole y Pozole, su programa en el que platicamos de todos los temas que pasa en política, en deporte, en redes sociales, cultura, etcétera, y prácticamente todos esos temas que te prohibieron hablar en la mesa. Y pues bueno, aquí en estas cápsulas que estamos trabajando con la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey en la región Ciudad de México, me da mucho gusto estar en este espacio con mi amiga y colega, la profesora Dani González Isa. Dani, ¿cómo estás? Hola, Juan José, muy bien, muchísimas gracias. No, al contrario. Y pues primero, antes de entrar a ejes temáticos particulares, porque sé que traes muchos temas y además das varias entrevistas y platicas con muchos medios internacionales, ahorita vamos a llegar a ello. Primero quisiera que nos platicaras un poco de ti, ¿no? A ver, o sea, ¿de dónde eres, Dani? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué te dedicaste a esto del área, en particular el área internacional? Pero bueno, ¿de dónde nace esta vocación o esta motivación? Si nos quieres platicar de tu línea académica de licenciatura y posgrados. Y de ahí, pues bueno, me interesa mucho platicar un par de temas particulares contigo, pero ahorita llegamos a ello. Entonces, primero empecemos por ahí, por ti. Por mí. Bueno, pues yo soy Daniela González Isa, internacionalista. Yo estudié en el ITAM, Relaciones Internacionales, y bueno, tengo una maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo. Y actualmente estoy realizando el 5º año de doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible, con esta línea de investigación en Derechos Humanos. Y pues bueno, básicamente a mí me interesó mucho estudiar la carrera de Relaciones Internacionales, justamente por la vocación de servicio que tiene tan marcada, ¿no? En su momento yo tenía muy claro desde muy chiquita que era la docencia a lo que yo me quería dedicar, ¿no? Sí, yo era de las personas que sí ponía los muñecos de peluche, ¿no? Sí, la maestra, sí, la clasecita. Sí, yo jugaba a la maestra, ¿no? Entonces, ya con el paso del tiempo, por ejemplo, yo me daba cuenta que yo disfrutaba mucho estudiar materias como geografía, historia, Sí, ciencias, el área social. El área social, ¿no? Era muy buena en matemáticas, física era muy buena, pero porque sabía despejar, ¿no? Entonces, sí. Y sabía interpretar gráficas, pero pues... Pero no te apasionaba. No era algo así como cumplías. Exacto, yo cumplía, de hecho a mí nunca me salían, ya sabes, los... en los de exámenes de vocación y todo esto, sí. Y en los exámenes de orientación vocacional, de hecho, me salía que era la parte matemática a la que yo me tenía que dedicar. No era la parte social. Pues tómala. Pero, pues sí, o sea, era como mi pasión y por eso fue que di con esta carrera. Dije, pues, o sea, se escucha interesante, ¿no? Y bueno, pues yo en su momento escogí el ITAM porque pues era una muy buena opción, me ofrecían una muy buena beca. Claro. Y ya, bueno, básicamente estuve a nada de cambiarme a Derecho, ¿no? Justamente. Un poco de alma de abogada. Sí, o sea, yo sí soy abogada. Por el parte del derechos humanos, evidentemente, también, ¿no? Exacto. O sea, hay algo ahí que te llama la atención. Exacto, yo soy como de estas abogadas, o sea, si hubiera habido esta opción de la doble titulación, seguro hubiera escogido con Derecho. Cosa que actualmente tenemos en el TEC de Monterrey, dicho sea de paso. Exactamente. No por echar el comercial particular, pero bueno, las dobles titulaciones son un arma bastante poderosa, ¿no? Sí, y bastante interesante. Para muchas personas que pues, no nos tocaron estas cosas, pues sí es un poco frustrante no haber tenido esa opción. No haber tenido esa opción
porque pues obviamente era como casi que empezar de cero y yo me di cuenta que mi pasión era el derecho internacional, ¿no? Sí, Entonces, y lo dijiste, bueno, lo voy a ver a través de la RI, ¿no? Ajá, o sea, yo seguí, o sea, porque la carrera a mí me seguía apasionando y bueno, ya tiempo después fue que tuve estas oportunidades de irme, digamos, hacia el derecho, ¿no? Específicamente el derecho internacional de los derechos humanos, cómo funciona la ONU, ¿no? En ese tema. Claro. Y laboralmente, pues la docencia, dijiste, ok, eso es lo Siempre, que quiero, o ajá. sea, siempre que estar, pero dando clases desde prepa, ¿no? En Prepatec, pero además ahora, bueno, en el área ya estás como directora de RI aquí en el Campus Santa Fe. Ajá, sí, exacto. Pero además de ser directiva, pues el alma está en las aulas, ¿no? O sea, de estar todo el tiempo con alumnas y alumnos. De hecho, o sea, yo, digamos que mis primeros pininos, ¿no? En la docencia, pues fue precisamente como laboratorista de relaciones internacionales. O sea, en el ITAM había una materia, introducción a las RI. Y tenía sus laboratorios. Y tenía su laboratorio, pues yo daba justamente ese laboratorio. Fui mucho tiempo asistente de Olga Pellicer. Estuve también trabajando con ella muy de cerca de cómo ella preparaba sus clases, ¿no? Siempre hay figuras ahí motivacionales, ¿no? Exacto. O sea, como de figuras a seguir un poco. Y ya cuando yo me titulé, pues se abrió la oportunidad justamente de dar clases en preparatoria, aquí en el TEC, ¿no? Entonces fue justo que yo terminé en Campus Santa Fe, ¿no? A pesar de que yo vivo en el sur, pues dije, bueno, pues es una oportunidad. Hay que probar. Y hay que probar, ¿no? Entonces ya fuiste, llegaste y fuiste escalando poco a poco, fuiste probando poco a poco las cosas y ahorita pues ya en donde estás. Oye, y Dani, pues bueno, sé que traes ciertos ejes especializados, ¿no? Como decía hace rato, pues sé que estás en algunos medios dando conversaciones sobre temas muy particulares del momento, ¿no? Pero más allá de los casos particulares, porque sabemos que en el mundo están pasando, en muchas regiones del mundo están pasando demasiadas cosas y eso, pues hasta ansiedad genera y un poco de estrés. Ajá. Pero más allá de que esos casos particulares, me interesa mucho que nos platiques más bien sobre las instancias internacionales, evidentemente los organismos, Naciones Unidas. ¿Por qué defenderlos? ¿Por qué entenderlos como algo útil? Porque luego está esta percepción que cada vez está más latente y más de moda, por así decirlo, y es preocupante. Uno, que ya sabemos y he tenido esta conversación con ustedes en algunos espacios, por el tema de las democracias, ¿no? Que ya no la valoran y cada vez tienen menos aprobación, pero también los organismos internacionales tienen esta crisis de credibilidad de decir, bueno, ¿y las Naciones Unidas para qué sirven? ¿No? Es como si todo el mundo están pasando cosas y la gente dice, no sirven para nada, pero no, sí hacen muchas cosas y todo el tiempo están operando y trabajando, pero ¿cómo le hacemos, Dani, para que la gente diga, no, a ver, les explico, no, sí hay mucho que se hace y claro que vale la pena tener estos organismos? Sí, exacto. O sea, al final la existencia de estas organizaciones, por ejemplo, como Naciones Unidas, pues es muy reciente, voy a decir, aunque ya me siento medio anacrónica diciéndolo, porque pues es a partir de 1945 que tenemos este boom, ¿no? De organizaciones internacionales. Empezaron organismos. Regionales, ¿no? O sea, hay más de 400 organizaciones, básicamente. Y cada vez más, ¿no? específicos, ¿no? Ya de temas más puntuales. O mecanismos incluso informales, que también sirven mucho. Digo, lo vemos, por ejemplo, con mecanismos como el G7 o el G20, ¿no? Claro. Sí, creo que muchas veces la evaluación que se hace hacia Naciones Unidas principalmente, porque pues, Naciones Unidas es una organización enorme. Y todo el mundo le echa la culpa de todo. Y prácticamente cualquier tema entra en la agenda de Naciones Unidas, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso el fútbol. Sí, ¿no? claro. El deporte. ¿Por qué? Porque pues son acciones que contribuyen a la paz mundial, ¿no? Claro, el cambio climático. Cambio climático, democracias, juventudes, cualquier tema que tú lo relaciones. Todos los nuevos derechos que se adquieren. Exacto, y al final Naciones Unidas muchas veces se dice, bueno, es que no sirve. Bueno, depende, ¿no? O sea, la palabra favorita de cualquier científico social, ¿no? Bueno, sobre todo los economistas. Saludos a los economistas. Ajá, o sea, depende, pero ¿de qué depende? Pues precisamente qué órgano es al que tú estás evaluando. Por ejemplo, muchas veces se ve cuál es la acción, ¿no? Del Consejo de Seguridad, ¿no? Que es donde pues probablemente es esta arena en donde pues luchan más, ¿no? Las potencias el tema y el nuclear, poder, el tema de conflictos más bélicos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues hay ciertos temas de la agenda social, sobre todo, que gracias a Naciones Unidas y a otras organizaciones han podido desarrollarse. O sea, por ejemplo, en el tema de derechos humanos,
O sea, sí ha sido gracias a la ONU que pues, fue un pilar fundamental, ¿no? Para la codificación de derechos humanos, ¿no? Claro. O, por ejemplo, no sé, la vacunación, las campañas de vacunación contra la polio, por ejemplo, ¿no? Son otros de los grandes temas que maneja Naciones Unidas. Ahora, también hay que tomar en cuenta que, pues, como en todos lados, ¿no? Se necesita, pues, presupuesto, Sí. ¿no? Por un lado... Manos, presupuesto. Y ¿no? por otro, pues, al final también, pues, son espacios en donde convergen, ¿no? O sea, todas las, estas dinámicas de poder, ¿no? Sí, muchos intereses de por medio. Hay muchos intereses y siguen representando los intereses de los estados. Pero que se ha permitido espacios como Naciones Unidas u otras organizaciones más sofisticadas, como puede ser, por ejemplo, la Unión Europea, básicamente es este espacio donde también se relacionan otros actores internacionales como la sociedad civil internacional. Claro. ¿No? Entonces, al final también, sí es cierto, van perdiendo esta credibilidad porque lo más mediático es en donde probablemente luego no hay estos consensos, ¿no? Pero pues tampoco todo está perdido, ¿no? Claro, Entonces, no todas las notas, y ahí hay una responsabilidad también mucha de medios de comunicación y redes, pues no te comunican todo lo bueno que sí se hace todo el día, todos los días, nada más bien se comunican los descontentos y donde no hay consensos, que desafortunadamente son donde son momentos más complicados, y por eso es que tienen tanto eco, ¿no? Exactamente, o sea, incluso, por ejemplo, dentro del Consejo de Seguridad hay páginas, hay organizaciones especializadas en darle seguimiento a todas las dinámicas del Consejo, ¿no? Porque pues uno pensaría que solamente es un tema el que se ve, o dos, ¿no? Y son un montón de cosas, temas, sí, ¿no? O sea, incluso... la agenda no para. Ajá, o sea, y hay también, por ejemplo, temas súper interesantes que se han desarrollado desde el Consejo de Seguridad, por ejemplo, el tema del género, ¿no? Qué hacer en temas, por ejemplo, de cómo cuidar o proteger, ¿no? O tener una perspectiva de género, por ejemplo, en los conflictos internacionales, etcétera. Digo, al final, lo que sí, o sea, sabemos que estamos viviendo en un mundo súper convulso, ¿no? Y en un mundo donde hay un montón de conflictos. Sí, se estallan conflictos en todas las regiones del mundo. Pero definitivamente, por ejemplo, organizaciones, o gracias también a estos foros, pues se ha evitado, ¿no? Que escalen como así escalaban antes de la existencia de esos organismos, exactamente, ¿no? Digo, la Unión Europea, por ejemplo, pues ha sido Premio Nobel de la Paz, ¿no? Sí. O sea, porque por lo menos de lo que logró evitar fue un conflicto mayor entre Francia y Alemania, ¿no? Que eran como los grandes enemigos, adversarios, ¿no? Históricos, claro. Exacto. Oye, Dani, a mí me interesa mucho para ir cerrando una reflexión como de invitación, ¿no? Sobre todo a las nuevas generaciones, pues tú estás empapada todo el tiempo de estas nuevas mentes, ¿no? De jóvenes entre pues 17, bueno, a veces 16, ¿no? En el caso de prepa, y pues los 24 años, ¿no? Una reflexión como para valorar estas cosas, como no, a ver, ¿no? O sea, ojo, hay que poner atención acá, hay que cuidar estas instituciones, hay que cuidar lo que sí tenemos y lo que hemos avanzado, más allá de poner el ojo en lo que no se ha logrado, porque eso es perfectible y todo es todo se puede atender, ¿no? Todo tiene áreas de oportunidad. Pero también hay que decir como, oigan, todo esto de acá tenemos una bolsa grande de cosas positivas que hay que vocalizarlas, ¿no? Sí, exacto. O sea, al final creo que es importante para las nuevas generaciones, sí, están viviendo en un mundo que probablemente tú y yo no vivimos como con tantas crisis, ¿no? Este mundo de permacrisis o de multicrisis o añade la crisis que sales tú de una quieras. para entrar a otra. Exacto, y parece que hay tantas crisis al mismo tiempo que muchas veces hay frustración, ¿no? Claro. Y tú lo dijiste al principio de la entrevista, pues hasta causa ansiedad, ¿no? O sea, vamos, es algo que ya está siendo reconocido, ¿no? Pero justamente es esto, o sea, de qué manera los temas, ¿no? que van emergiendo, ¿no? Se pueden tratar a nivel internacional, con todo lo que eso implica, ¿no? Creación del lenguaje, dinámicas de poder, los intereses, pero pues habrá temas que sí puedan avanzar, ¿no? Entonces, mi mensaje pues para las generaciones es siempre sean críticos, ¿no? Sí. Nunca dejen de aprender, ¿no? O sea, no den las cosas por hecho. No porque hablemos de derechos humanos significa que ya, porque están asentados de por vida. Están asentados de por vida, porque claro todo esto es producto de luchas, sí, ¿no? Y al final también, pues siempre vean, pues digamos,
como la parte que se necesita trabajar. O sea, al final, por ejemplo, mecanismos que tienen Naciones Unidas u otras organizaciones, pues son mecanismos que incluso ya no corresponden a nuevas realidades, ¿no? O sea, tú imagínate todo lo que tiene que hacer la ONU para adaptarse, ¿no?, a fenómenos como la era digital. Claro, claro. ¿No? Entonces, justamente es ver, siempre para eso se necesita a alguien, ¿no?, apasionado ciudadanía por las... activa, Sí, y por las ciencias sociales, y que diga como, oigan, es que esto... Me quiero dedicar a esto porque Ajá. es una lucha que quiero dar, ¿no? Vale la pena darla. Sí, porque pues igual, por ejemplo, el desarrollo de inteligencia artificial o de otras tecnologías probablemente pues están generando problemas, ¿no? Y hay que levantar la mano, ¿no?, como científicos sociales y decir, oigan, es que esto hay que puede evaluar generar... esto. Ajá. Sí. No solamente es un territorio para ingenieras e ingenieros. Exacto. Hay que darle una óptica de ciencias sociales. De ciencias sociales y decir, bueno, es que esto puede generar, ¿no?, si no se regula adecuadamente, Claro. puede generar otros problemas, Claro, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante, que sean críticos siempre y que nunca dejen de aprender, ¿no? Oye, Dani, muchas gracias. Y oye, siempre para cerrar las conversaciones, para no irnos tan tristes a veces, porque a veces hay conversaciones muy duras, siempre le pregunto a mis invitadas y mis invitados sobre su película o serie favorita. Puede ser una que estés viendo de momento, puede ser del pasado. Pues mira que yo soy muy viejita, la verdad, para las series, y no soy muy buena viendo series. Digo, Ajá. sí he visto y sí me he echado completo series tipo The Crown, ¿no? O sea, Ajá. me gustan mucho estas series con este toque histórico, Ajá. ¿no? Las Chicas del Cable, por ejemplo, también. Okay. Pero definitivamente, y ahí voy a sacar, pues la Dani no tan, pues no, sí, la Dani millennial, ¿no? Pero definitivamente La Niñera. Yo creo que para mí... de las no esperaba esta series. respuesta, ¿no? Empezamos en The Crown y terminamos en La Niñera. En La Niñera, sí, o sea, vamos, de estas series. Y obviamente también de Los Simpson, pero las primeras que La Niñera temporadas. fue una cosa de verla en TV Azteca, en español, porque incluso claro, actualmente la puedes ver en streaming, pero yo siento hasta, porque la vi recientemente, hace unas semanas con mi esposa y la vi en inglés y dije, ay, esto está rarísimo, ¿no? Ajá, yo la tengo exacto. que poner en español latino porque es lo que con lo que yo crecí, y esa no es la voz de la Nana Fine, ¿no? Así casi. Exacto. Y todos ubican a la Nana Fine, ¿no? Sí. Oye, pues muy bien. Pues muchas gracias, Dani, de verdad, por estar aquí con nosotros en Cambiamos el Formato. Pues muchas gracias a ti, Juan José, y pues muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y muchas gracias a ti por estar con nosotros en Cambiamos el Formato. Gracias.